Esta es la historia del Atlante. Ni los viejos cronistas se han puesto de acuerdo en la fecha exacta en que nació el Atlante. Alguno de ellos escribió: nació tan pobre que ni registro tuvo. La mayoría fija que el equipo nace por allá de los años de 1916 y 1917. Por esa época existía en las calles de Valladolid y Sinaloa una farola que bañaba con su luz mortecina a un grupo de chamacos que retozaban entre pobreza, sueños y esperanzas. Un chamaco que le apodaban el Vaquero, Refugio Martínez, lideraba ese grupo de entusiastas muchachos de los llanos de la Condesa, lugar en donde los jóvenes daban rienda suelta al practicar su deporte favorito, el fútbol. Los Martínez llegaron de Querétaro con su familia y vivieron en La Nopalera, en Avenida Chapultepec, frente a la calle de Cozumel. La Nopalera era famosísima por sus muchachos broncudos. Ese lugar era un montón de casuchas medio abandonadas hechas de adobe. Cerca de ese sitio se encontraba la Casa Colorada, que era una fábrica de vinos de Prudencio Gutiérrez, y en las calles de Chapultepec y Sevilla, terminando con Hamburgo y Praga, ahí trabajaron y se emborracharon los primeros jugadores atlantistas. La raza que habitaba en el cruce de Insurgentes y Chapultepec empezó a acudir a un campo aledaño que servía de prácticas a los jugadores profesionales del Club España. Los andrajosos chamacos cubiertos de sudor y pobreza se empaparon con ese juego de pelota que nunca habían visto. Aquellos muchachos comenzaron a imitar a los jugadores del Club España e hicieron una pelota con hilos de media y a correr tras ella entre la tierra y las piedras, pero no podían darse el lujo de tener zapatos o comprar un balón, pues costaban 14 pesos y en ese tiempo era un dineral, pues había que traerlos desde Inglaterra. Por eso a nadie le sorprendió que en una noche en la esquina de las calles de Valladolid y Sinaloa, el llamado Vaquero Refugio, junto con su hermano Trinidad Martínez y el Pata de Oso, dijeron: ¿y qué tal si formamos un equipo? La respuesta fue un sí, un grito entusiasmado de aquel enjambre de chamacos sudorosos. Sufrieron con un sinfín de apodos que la gente les puso: prietos, feos, sudorosos, mugrosos, con botines de tachones desgastados, camisetas deslavadas y la mayoría raídas. Pero cómo jugaban. En ese equipo se recuerdan nombres inolvidables como integrantes, además de los hermanos Martínez, como Alejandro Corona, Juan Norteño Hernández, Guadalupe Ciego Hernández, Chaquetas Rosas, Dientes Rosas, Chúndara Rosas, La Marrana Olivares, Nicho Mejía, Rojas, el Patadura, los Estofián, Juan y Constantino, el Trompo Carreño, Luis Pérez, Agustín Pérez el Compadre, Cosme Pérez, José Luis Romero y Daniel Abogado Oliva, el Iracheta, Gregorio Hernández, José Corona, Antonio García el Black, Alfonso Gutiérrez el Zapata, el Ibarreche, el Bailarín, el Canaleja. ¡Qué jugadores, qué hombres! Se la partían con cualquiera y donde quiera. Poca gente ya lo recordará. Esa raza que nadie pudo explicar nunca cómo aprendió los secretos del fútbol, hacía sus diabluras con la pelota. Primero defendieron el nombre de Sinaloa por la calle, luego Lusitania por un barco bélico que no les gustó tanto y no funcionó para atraer a la gente. Después lo cambiaron a U-53 como un submarino alemán, pero la gente no se identificaba, hasta que al final nombraron Atlante por el Océano Atlántico, escenario de grandes acontecimientos bélicos, y por las figuras de roca imponentes de los Atlantes de Tula en Hidalgo. Con la entrega que mostraban en el campo y ese nombre causaron un fervor impresionante en el pueblo. Aproximadamente en 1919 el equipo se enfrentó en un juego amistoso al equipo conocido como el Condesa, que lo manejaba un hombre llamado Genaro Almazán. Se dieron cuenta que los primeros colores rojo y negro del equipo eran similares al Condesa, solo que modificados de lugar en la playera, por lo cual se decidió utilizar los colores del Barcelona gracias a unas fotografías traídas desde Europa. Como anécdota, se cuenta que el Vaquero tuvo que vender una vaca y con lo que recibió compró la tela de los uniformes del equipo y algunos de los familiares ayudaron a coser aquellas históricas playeras. Después de lograr varios triunfos, retaron a varios equipos de la Liga Mayor. Uno de ellos fue el Club España. Aceptó el reto con algo mucho de subestimo, lo cual se reflejó en un sorprendente 2-1 a nuestro favor ante las miradas atónitas de todos.
Ante tales hazañas, un hombre llamado Roque Plata ayuda al equipo sin mucho éxito para mantenerlo y se hizo a un lado. Tomó las riendas José Inés de la Mora, el cual se convirtió en el primer presidente del equipo a principios de 1920. Al Atlante nadie le enseñó a jugar. Sus jugadores botaron del llano como hierba silvestre. A ese Atlante lo seguía una mancha de sombreros de petate, overoles y ropa desteñida, remendada, pies descalzos y zapatos hechos jirones. Jamás, nunca un equipo ha representado a la entraña del pueblo como el Atlante. La historia del Atlante es una leyenda, un tesoro del llano y de la pobreza, y de misterio. ¿Cómo y en dónde encontraron un fútbol que se adelantó a su época? Aquellos muchachos humildes inventaron un fútbol con una imaginación insospechada. Lograron crear un equipo sin tenerlo todo, no solo demostrando que sí podían, sino que lograron luchar contra todo lo que se les interpuso para lograr sus sueños. La palabra Atlante significa persona que ayuda moralmente o soporta firmemente algo difícil, y sí, nunca hemos dejado de luchar ante toda adversidad, contra todo y todos, desde 1916. Aquellos hombres jugaban en los estadios de su época y la gente se volcaba a verlos entregarse por ganar a toda plenitud en los polvorientos llanos de la Teja. Entre el polvo sagrado del llano brillaban y brillarán los colores azul y grana de aquel Atlante, surgido de la lumbre del pueblo. Adaptación 99 aniversario Atlante por Movimiento Lealtad 1916. Texto de Paco Chavestre, Javier Lascano Guadarrama.